Principio de la programación de un centro de trabajo. Buena parte de la exposición de los sistemas de programación de un centro de trabajo se resume en los siguientes principios. Son 10 principios. Como primero tenemos que hay una equivalencia directa entre los flujos de trabajo y de efectivo. Como segundo, la eficiencia de cualquier planta fabril debe medirse por la velocidad de ritmo de manufactura. Como tercero tenemos programar trabajos. Es una cadena en la que se sigue lado a lado los pasos de los procesos. Como cuarto, cuando se inicia un trabajo no debe ser interrumpido. Como quinto, tenemos que se consigue mejorar la velocidad de producción concentrándose en los centros de trabajo que generan cuello de botella. Como sexto, vuelve a programar todos los días. Como séptimo, obtengo retroalimentación todos los días sobre los trabajos que no se completaron en los centros de trabajo. Como octavo está la relación, la información de los insumos de los centros de trabajo con lo que los trabajadores puedan hacer realmente. Novena estará cuando quiera mejorar la producción, buscan incompatibilidades entre el diseño de ingeniería y la ejecución del proceso. Y como último, en una planta Fabric no es posible tener la certidumbre de estándares, trayectorias, etcétera, pero siempre hay que luchar por conseguirlo. Entonces, viene la programación del personal de servicio. El problema de programar en la mayor parte de las organizaciones de servicios consiste en fijar programas por semana, días y horas para el personal. Esto sería un problema para la programación. Entonces, aquí viene la programación de días de permisos consecutivos. Un problema Un problema práctico de muchos servicios es fijar programas tales que los empleados puedan tener 2 días consecutivos de descanso. Entonces aquí les traigo un problema. La importancia del problema viene del hecho de que la empresa distrito, supongamos que se llama, porque no sé decir el nombre, File Labor Stand. Entonces la empresa distrito exige que se pague tiempo extra para todas las horas de los empleados por hora, que sean de 40 horas por semana. Como es obvio, si no se puede programar 2 días libres consecutivos a la semana para todos los empleados, es muy probable que se generen tiempos extras innecesarios. Además, la mayoría de las personas prefieren 2 días consecutivos de descanso por semana. Para este problema se desarrolla en la siguiente procedimiento, un procedimiento heurístico. Entonces, el objetivo de este es encontrar el programa que reduce al mínimo el número de trabajadores de 5 días con 2 días libres consecutivos, sujeto a las demandas del programa de dotación diaria. Entonces, está un procedimiento que a partir de los trabajadores requeridos para cada día de la semana se elabora un programa en que se agrega un trabajador en cada día de ocasión. Este es un procedimiento de 2 pasos. Aquí podemos ver las necesidades que nos está dando el problema, que el lunes nos está dando 4 trabajadores, para el martes 3, para el miércoles 4, jueves 2, viernes 3, sábado 1 y domingo 2. Entonces, la solución, como primer paso, se asigna el primer trabajador a todos los días que requiere personal. Para esto se copian las necesidades totales de cada día. Así, se tiene una manera fácil de controlar el número de trabajadores que se necesitan cada día. Entonces, hey, me están rayando eso. Bueno, seguimos. Entonces, como el primer trabajador fue asignado los 7 días, se encierra en círculo. Como podemos ver aquí, las necesidades las tenemos en, en el primer renglón. Entonces, como dice que las necesidades del primer trabajador serían las primeras que tenemos nosotros iniciales, entonces las colocamos igualmente. Entonces, como el primer trabajador fue asignado a los 7 días, se encierra en un círculo los 2 días consecutivos. Manuel, por favor, me parece que te están saboteando tu presentación con lo que están rayando ahí. Sí, profe, y no lo puedo borrar. Por La eso les persona que dije. hizo eso, por favor, bórrelo. Les agradezco más respeto con la presentación, muchachos.
A mí no me deja borrarlo, profe. ¿Puedo seguir? De todas maneras, Continúa, por favor, ahí se ve la continúa. tabla. Sí, continúa. Entonces, serán considerados los días libres, los 2 días consecutivos con menor cantidad. Esto garantiza que los días con mayores necesidades de personal queden cubiertos. Es posible escoger, también se puede escoger un lunes y un domingo, aunque estén a los extremos opuestos de la serie. En este caso, en caso de empate, escogen el par de 2 días libres, con la menor necesidad de un día contiguo. Este día puede estar antes o después del par. Estas son reglas que se tienen en estos trabajos. Entonces, si persiste el empate, toma el primero de las partes empatadas. Como segundo paso, para el trabajador 2, se le resta cada uno de los días que no están encerrados en el círculo con cifras positivas. Y anote esto en la hilera del trabajador 2. Como podemos ver aquí, en el trabajador 2, se le restó en el lunes un 1 y así sucesivamente hasta llegar el viernes, que es donde no están señalados en el primer trabajador 1, que son sábado y domingo los primeros días. Cuando son sábado y domingo están señalados, esos mismos valores se le ponen al día siguiente, podemos ver. Y escogemos los días con menor cantidad de trabajo. Y esto los encerramos en el círculo. Pero ustedes me van a preguntar, ajá, ¿y por qué no cogiste el sábado y el domingo otra vez? Porque si estamos viendo las necesidades del domingo, nos están pidiendo 2 trabajadores. Entonces, ¿qué trabajadores están para el sábado y el domingo? Estaría el trabajador 2 y el trabajador 4. Si señalaríamos el trabajador 2 como día de descanso, entonces ya no estaríamos cumpliendo las necesidades. Entonces, por eso escogeríamos viernes y sábado. Y eso mismo que hicimos con el trabajador 2, lo vamos a hacer con el trabajador 3 y el trabajador 4 y el trabajador 5. Entonces, la solución consiste en 5 trabajadores que cubrieron 19 días laborales. Aunque las asignaciones fueron un tanto diferentes, pueden ser igualmente satisfactorias, seguro. Entonces, el programa, podemos ver que el trabajador 1 se le asignó sábado y domingo, al trabajador 2 le asignamos viernes y sábado, al trabajador 3 le asignamos sábado y domingo, al trabajador 4 martes y miércoles. Y como podemos ver, al trabajador 5 solo el miércoles, porque no se necesitan otros días. Entonces, seguimos. El que tachó eso, por favor, lo borra. Programación de jornadas de trabajo. Ahora se va a demostrar cómo se determinan los horarios diarios de los trabajadores, operaciones de bancos internas y de la oficina de compensación de las sucursales grandes. Bueno, básicamente, las administraciones quieren derivar un plan de dotación de personal que consiste en 2 requisitos. Primero, requieren menor número de trabajadores para completar la carga diaria y, como segundo, reduzca al mínimo la variación entre la producción real y la planeada. Bueno, este es un ejercicio. Al estructurar el problema, la gerencia del banco define los insumos. Como podemos ver aquí, los insumos vendrían siendo cheques de cuentas, documentos e inversiones. También como productos que se canalizan a diferentes procesos o funciones, y las funciones vendrían siendo, como tenemos arriba, la recepción, preproceso, microfilmaciones, verificación. Entonces, para resolver el problema se hace un pronóstico diario de la demanda para cada función. Esto se convierte en los horarios de trabajo que se requieren por función, los cuales entonces se convierten en los trabajadores necesarios por función. Entonces, podemos ver aquí, antes de las horas totales necesarias, el pronóstico que nos entrega el ejercicio. Volumen diario, como podemos ver, los P sobre H son el ritmo de producción de horario y las H, EST indican las horas necesarias. Entonces, seguimos resolviendo. Ya al tener este pronóstico, nosotros estas cifras las vamos a tabular y las sumamos y así
se adjuntan según un factor de faltantes y vacaciones. Como podemos ver, aquí sumamos las cifras de los que indican las horas necesarias. Como podemos ver, en la primera, que es recepción, nos está dando 14.4, en el preproceso nos está dando 26.3, en el microfilmación nos está dando 16 y en la verificación nos está dando 20.9. Entonces, a esto se ajusta un factor que es de faltantes y vacaciones. Y esto nos vendría dando las las horas del día laboral para el número de trabajadores que se requiere. Entonces, a esto le vamos a multiplicar a las horas totales necesarias, le multiplicamos 1.25, que vendrían siendo los faltantes y las vacaciones. Entonces nos vendría dando para la recepción 18, para el preproceso 32.9, para la microfilmación 20 y para los verificación 26.1. Pero como son entre 8 horas que se trabaja para saber cuántos trabajadores se necesitan, dividimos eso entre 8 horas y eso nos daría el personal requerido. Como podemos ver en la recepción, el personal requerido es de 2.3, en el preproceso es de 4.1, en el de microfilmación es de 2.5 y el de verificación es de 3.3. Bueno, entonces aquí pasamos. Tal base del plan de dotación de personal para los departamentos en el que anotamos las necesidades de los trabajadores disponibles, la variación y las acciones gerenciales ante la variación. Entonces aquí tenemos, están las funciones, apuntamos recepción, preproceso, microfilmación y verificación. Entonces, como pudimos calcular, el personal necesario para estas funciones está en recepción 2.3, en preprocesos 4.1, en microfilmación 2.5 y en verificación 3.3. Pero bien, aquí no hay, digamos, medio cuerpo, digamos. Entonces, como en personal necesario se necesitan 2.3, nosotros escogemos en personal disponible 2 personas. Pero aquí hay una variación. Esta variación es de 0.3, ajá, y en ese proceso que se va a hacer, entonces, gerencialmente, aquí se asignan usar horas extras. Seguimos a preproceso. En preproceso, el personal necesario es de 4.1. Entonces, personal disponible, cogemos 4 personas. Existe la variación que es de 1. Entonces, ¿qué se asignaría aquí? Usar horas extras. Ahora, viene microfilmación. Personal necesario 2.5. Ya aquí, como aquí ya es el valor más grande, entonces redondearíamos a el número mayor, que sería 3. Entonces ese sería el personal disponible, 3. Ajá, pero nos queda una variación extra de 0.5. Bueno, esta variación la vamos a usar, como dice la gerencia, en excesos para la verificación. Entonces, como la verificación es de 3.3, personal disponible, vamos a escoger 3. Y como en microfilmación nos quedó un exceso de verificación, esto lo vamos a sacar para la verificación, que sería 0.3 de la microfilmación. Entonces seguimos. Programación de horarios de trabajo. Supongamos que cada trabajador laboral de corrido de turno de 8 horas. Entonces, la regla de las primeras horas reza que durante esa primera hora se asigna un número de trabajadores igual a los que se necesitan. En el lapso, a cada periodo siguiente se le asigna el número exacto a los trabajadores adicionales para satisfacer las necesidades. Cuando un periodo o más trabajadores terminen su turno, se agregan más trabajadores únicamente si se precisan para cubrir las necesidades en la tabla siguiente. En la tabla siguiente vamos a mostrar las necesidades de los trabajadores de 12 horas en un restaurante de 24 horas. Entonces aquí vemos las necesidades que nos están mostrando en la dicha hora de un día. Entonces seguimos. El programa muestra 4 trabajadores que se asignan a las 10 a.m., como podemos ver aquí. Se suman 2 a las 11 a.m. y otros 2 al mediodía para cubrir las necesidades del mediodía.
Entonces, las necesidades, como ya las tenemos, las apuntamos arriba, las asignaciones que tenemos y en función cuántos trabajadores están. Entonces, como podemos ver, a las 5 se tienen 8 trabajadores en función, pero observamos el exceso de personal entre las 2 de la tarde y las 6 p.m. Los 4 trabajadores que se fueron asignados a las 10 a.m., que fueron los primeros, terminan su turno de 8 horas a las 6 p.m. y se resumen otros 4 y se suman otros 4 a esa hora para cumplir las necesidades que se necesitan en ese momento. Los 2 trabajadores que empezaron a las 11 a.m. salen a las 7, que cumplieron su hora de labor a las 8. El número de trabajadores disponible baja a 6. Por eso se asignan 4 nuevos trabajadores a las 7. A las 9 p.m. hay 10 trabajadores en función, que es más de lo necesario. Así que no se asigna a nadie más. El procedimiento continúa según sus nuevas necesidades. Pero bueno, aquí les traigo otra opción. Es dividir los turnos. Por ejemplo, un trabajador puede llegar a laborar 4 horas y regresar 2 horas más tarde a cubrir otras 4 horas. El efecto de esta opción en la programación es básicamente semejante a la de cambiar el tamaño de los lotes en la producción. Cuando los trabajadores comienzan sus labores, tienen que registrar su entrada, ponerse el uniforme y quizás recibir información necesaria de los trabajadores de turno. Bueno, como aquí vemos, están las necesidades en ciertas horas. Entonces, ¿qué hicimos primero? Se asignaron 4 en la primera a las 10 a.m. y están en función 4. Estamos cumpliendo las necesidades, que son 4. Entonces, a las 11 a.m., la necesidad de 6, asignamos 2 más para cumplir las necesidades, que serían 6. A mediodía, la necesidad es de 8, entonces asignamos 2 más y en función vendrían siendo 8. Y como a la 1 también necesita la necesidad de 8, no asignamos nada y en función están trabajando los 8. Bueno, llegan las 2 de la tarde y podemos ver que la primera jornada ya cumplió sus 4 horas. Entonces, salen 4 y como nos quedarían faltando 2, asignamos 2 y quedaría en función 6. Viene las 3 de la tarde. Como necesitan 4, salen los 2 que entraron a las 11 a.m. y así quedaríamos en función 4 trabajadores. Seguimos. A las 4 se necesitan 4 trabajadores, pero salían los 2 trabajadores que se asignaron al mediodía, entonces se asignan 2 trabajadores más y así en función quedarían 4 trabajadores. A las 5 nos están pidiendo que sean 6 trabajadores, pero como los 4 primeros trabajadores ya cumplieron sus horas de descanso, que eran 2 horas, tienen que retomar su trabajo. Entonces sería a las 5 y quedaríamos con 8 trabajadores. Aquí quedaríamos con un exceso, pero este exceso sería controlado. Después a las 6 nos están pidiendo que la necesidad es de 8 trabajadores. Entonces salieron los que entraron a las 2 p.m., los 2 trabajadores, y asignamos para que queden con las mismas necesidades otros 2 trabajadores. Como podemos ver, en el ejercicio anterior había un exceso de trabajadores desde las 2 hasta las 6 y con este método pudimos controlarlos. Solo tenemos un exceso a las 5 p.m., pero este exceso se puede utilizar para preparar las horas siguientes que vienen donde hay más necesidades. Y como podemos ver en el ejercicio, así sucesivamente organizamos y se ve más viable este proceso. Y muchas gracias por prestarme atención.